El embarazo ectópico viene englobado en un capítulo general que le llamamos el abdomen agudo quirúrgico, circunstancia o hecho que tiene en consideración tres hechos fundamentales en el embarazo ectópico. El primer punto es el inicio súbito. El segundo punto es que puede ser una situación grave, ¿no? Grave y que puede comprometer la salud o la vida del paciente. Y el tercer punto, por lo mismo, es que requiere de una resolución rápida e inmediata. Y finalmente podría ser que requiera en piso y en cuidados intensivos, en todo caso, ante la eventualidad de la gravedad, de ayuda o soporte adicional. Dentro de lo que son las causas de abdomen agudo, vamos a tener, obviamente, ustedes son enfermeras probablemente de centros hospitalizados, hospitalarios de generales. Nosotros trabajamos en San Bartolomé y es un hospital madre-niño. Tenemos causa de dolor abdominal, abdomen agudo quirúrgico, que son apendicitis, en general causas, ¿cómo se llama?, quirúrgicas que competen en el ámbito de todo el abdomen, puede ser apendicitis, colecistitis. Y eventualmente también nosotros vamos a tener como causas la patología ginecológica. Y en el abdomen agudo, la patología ginecológica más frecuente son las infecciones, los quistes de ovario torcidos o hemorrágicos y el embarazo ectópico. Y eso es lo que me han invitado a conversar el día de ustedes con el día de hoy. Nosotros definimos el embarazo ectópico como la implantación del blastocisto o embrión en lugar distinto de la cavidad endometrial, ¿no? Ectopos es fuera del lugar y la frecuencia en Estados Unidos es actualmente el 2% de los embarazos. Cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos en consideración el punto más importante es la cirugía tubárica previa en pacientes que han sido sometidos a fibroplastías, plastías tubáricas, o pacientes que han sido sometidas a cirugía anexial, ¿no? Quistectomías, que podrían alterar la anatomía de esta trompa, ¿no? El antecedente de un embarazo ectópico previo también es el factor importante a tener en cuenta, y después de la cirugía tubárica es la que da 8 veces el riesgo de un embarazo ectópico subsecuente al primero, ¿no? Y obviamente hay infecciones, tratamiento de infertilidad, que son también factores de riesgo adicionales a tener en consideración. Dentro de las manifestaciones clínicas del embarazo ectópico tenemos que tener en consideración primero que no hay una síntomas o signos patognomónicos. La paciente podría estar asintomática o podría venir en un colapso vascular. Entonces hay que tener mucho cuidado y es una de las patologías que nosotros tenemos en consideración como alto nivel de sospecha. Entonces quiere decir que los médicos cuando ven una paciente, por ejemplo, en toda mujer en edad reproductiva, por amenorrea, que es la falta de regla, o sangrado irregular, tenemos que tomar el test de embarazo. ¿Entiendes? Es parte fundamental. ¿Por qué? Porque la actividad sexual, nadie tiene la obligación de decirla. Nosotros los ginecólogos, máximo, ¿no? En sexualidad no hay mentiras, no hay verdades, solo se administra información. Cada uno de nosotros es lo que hace en la vida, ¿no? Y es la parte de la naturaleza humana. En ese sentido, puede ser que una niña niegue actividad sexual porque está siendo violada por su padre, por ejemplo, que es el lugar donde más frecuentemente, el hogar es donde más frecuentemente se padecen ese tipo de violencia, ¿no? Puede ser que una mujer, por un motivo, esté separada de su esposo en proceso de divorcio y tenga una pareja, y que por cuestiones de patrimonio o algo esté negando esa relación. Y nunca diga, por conveniencia o porque así son sus intereses, esa situación. Entonces nosotros no nos hacemos problemas y cualquier mujer que venga o falte regla o reglas irregulares o sangrados atípicos, test de embarazo. Y si el test de embarazo es positivo, nos divide la paciente en problema obstétrico, sangrado obstétrico, y si es negativo, sangrado ginecológico. Y si es obstétrico, la obligación de todo médico es ubicar ese embarazo. ¿Por qué? Porque yo les decía el alto nivel de sospecha que hay en este caso, porque el embarazo ectópico mata y puede generar colapso vascular. Entonces, los síntomas
en buena cuenta, las personas que ya tenemos años en esto, no, con esa política, con esa manera de trabajo, no nos va a sacar o no nos va a mandar al desvío. Entonces, antes de estar preguntando los síntomas, que obviamente se van a presentar, nosotros trabajamos de saque con lo que le decía y nosotros tenemos mayor probabilidad de diagnosticar estos problemas. Pero, ¿qué puede presentar una paciente con un ectópico? Dolor, sangrado, puede haber sido tratado por problema de esterilidad, puede estar siendo usuaria de una disposición intrauterino o haber tenido un embarazo ectópico previo. Entonces, ectopos fuera del útero, fuera del endometrio, y el lugar más frecuente de esta anidación es la trompa. Los que están en sala de operaciones saben que prácticamente la operación de emergencia que se hace, prácticamente es una salpingectomía, ¿no? Casi el 90%, 95% de embarazo ectópico está en la trompa. Un 3% está en el ovario, un 1% en el cuello, 1% está en la cicatriz anterior y también puede haber embarazo ectópico abdominal. El diagnóstico, una vez hecha la sospecha, es obviamente confirmando con HCG el embarazo y una ecografía. Ambas nos dan una certeza aproximada del 100% para el diagnóstico de embarazo ectópico. ¿Cuánto es el nivel de discriminación para diagnosticar embarazo ectópico? Se dice que con un dosaje de HCG en 1500 es obligado encontrar un saco gestacional a nivel del endometrio. Si es que con 1500 o más no se observa saco gestacional en el endometrio, quiere decir que tenemos que tener sospecha de embarazo ectópico, ¿no? Entonces, la tríada clásica va a ser útero vacuo, una masa anexial, líquido libre en fondo de saco Douglas con HCG de mayor de 1500, el diagnóstico embarazo ectópico, ¿no? Pero obviamente el embarazo ectópico, cuando analizamos punto por punto lo que usamos para diagnosticar, el beta HCG es importantísimo. ¿Por qué? Porque por sí solo el ultrasonido no es concluyente en el diagnóstico. Podría ser que una paciente venga con 1000 de HCG y en la ecografía no va a haber nada, y es normal verlo. Entonces eso tiene que ver mucho porque a veces uno se precipita, uno piensa que el paciente está sangrando, perfecto, HCG saca 1000 y quiere ver una masa en el ovario, en el anexo, entonces entra a operar y lo que resulta que es un embarazo intrauterino, ¿no? Que obviamente en las siguientes 48 horas va a hacer su evolución y se va a hacer evidente la ecografía, ¿no? Entonces para esto tenemos que tener una regla que es sencilla, que el HCG duplica cada 48 horas. ¿Por qué? Porque las células que están dando origen al bebé, el blastocisto, al embrión, duplican. ¿Por qué? Porque en estos momentos empieza una célula que se hace por la fecundación de un espermatozoide con un ovocito. Perfecto. Esa célula se duplica. Esas dos se hacen 4. Esas 4 se hacen 16. Entonces, de alguna manera u otra hay una duplicación en los niveles cada 48 horas. Entonces, en un embarazo normal, el HCG debe duplicar o ser mayor del 60% del basal a las 48 horas. Entonces, si yo tengo una paciente en el ejemplo de HCG es de 1000 y está sangrando, entonces no tengo por qué desesperarme, espero 48 horas, si quiero tener un poco de cuidado con la paciente, la hospitalizo, y en 48 horas y está en 2000, y con 2000 la ecografía va a ser evidente. Y puede ser un embarazo de aborto, y es por ese motivo de sangrado, o es un embarazo ectópico. Entonces, solo la ecografía transvaginal, una sensibilidad de 97% y especificidad de 95%. O sea, uno de los grandes avances en la ginecología y en la obstetricia ha sido, y en toda la medicina en general, ha sido obviamente la ecografía, ¿no? Porque es poco invasivo. ¿Por qué? Porque es barato. Ahora, en cualquier sitio del Perú y del mundo, hay ecografistas y ecógrafos que están prestos a dar servicio, ¿no? Entonces, le decíamos actividad clásica de un útero vacuo, que no está engrosado, líquido libre, que nos está diciendo que es un envase, y eso también a veces es un útero con un pseudosaco, que podría ser identificado como un embrión o como un saco gestacional, pero que realmente es un acúmulo de sangre que es visto a la ecografía y que puede ser confundido como un embarazo normal, ¿no? Depende mucho de la experiencia del ecografista, ¿no? Y este es el ecografía Doppler donde se ve la irrigación periférica que tiene el saco gestacional, ¿no?
y otra imagen de una ecográfica de un embarazo ectópico cornual. Entonces, para diagnosticar el embarazo ectópico, nosotros vamos a tener mujer en edad reproductiva, con VHG positivo, dolor y sangrado. Si hay historia clínica, se evalúa factores de riesgo que hemos dicho, antecedentes de cirugías, antecedentes de enfermedad inflamatoria, de DIU, enfermedad por infertilidad, tratamiento de infertilidad. Si la paciente está en shock, inmediatamente la laparotomía. Aquí incluso podría ser la laparoscopía, va a depender mucho de la capacidad de resolución del hospital, de la capacidad que tenga el cirujano, el equipo de cirugía en general, y de la máquina que esté en buenas condiciones, ¿no? Pero la laparotomía de preferencia. Entonces, una vez que si el paciente está con estos antecedentes, HCG positivo, sangrado, está estable, saca una ecografía. Si la ecografía me demuestra embarazo ectópico evidente, obviamente se procede al tratamiento o puede tratarse un embarazo intrauterino, y en este caso si es sangrado sería una amenaza de aborto. Entonces ahí viene, si la ecografía no es concluyente, ¿no? Entonces vamos a HCG, y ahí viene la cifra mágica de 1500. Si es más de 1500, es obligado ver la ecografía al bebé, si está en el útero o está en la trompa o en cualquier sitio fuera del útero. Si es menos de 1500, hay que repetir en 48 horas. ¿No? Y así procede. Si es más de 1500, ecografía, y si es de menos de 1500, probablemente, si es que en vez de menos de 1500 y sigue, o la misma cantidad, probablemente se trate de un aborto que solo hay que monitorizar en los siguientes 48 horas. ¿No? El embarazo ectópico es importante porque siempre está asociado a un problema de mortalidad materna, ¿no? Es el responsable del 9% de las muertes maternas. En el Perú las causas más frecuentes de muerte materna son las hemorragias, hemorragias puerperales o hemorragias por embarazo ectópico, ¿no? Pero son responsables de las muertes del 75% de mujeres en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y obviamente está influenciado por básicamente factores sociales y económicos, ¿no? Ha pasado una cosa importante, esta curva, que es un poco antigua pero que sigue siendo vigente, es que los casos de embarazo ectópico han aumentado. Sin embargo, los casos de muerte materna por embarazo ectópico han disminuido. Y esto es la causa ¿qué? ¿Por qué? Porque en los años 60, tanto hombres y mujeres, en las sociedades occidentales, en las sociedades que tienen acceso a los anticonceptivos, han manejado con mayor libertad su vida sexual. Entonces, una mujer o un hombre, antes de tener una pareja estable, entonces generalmente tiene muchas parejas. ¿Por qué? Porque el temor al embarazo ha disminuido. Con un control adecuado de la natalidad, entonces las adolescentes, las jóvenes que están iniciando la vida sexual, lo hacen con mayor seguridad. Pero ese hecho ha involucrado en que cada uno de nosotros, ¿no?, se involucre en una epidemiológica. ¿Cuál es? Que sea con mayor probabilidad a tener enfermedad de transmisión sexual, y la enfermedad de transmisión sexual prevalente en el mundo es la enfermedad inflamatoria, cuya causante es la clamidia trachomatis. Y que este germen, efectivamente, a largo plazo, que es paucisintomático, a veces no sientes ninguna molestia, pero se manifiesta ¿en qué? Se manifiesta en daño a nivel de la trompa, en la estructura de la trompa, pues obstrucción, suboclusión, que va a generar embarazo ectópico. Entonces, esa es la explicación de por qué el embarazo ectópico ha aumentado, ¿no? O sea, mayor libertad sexual, mayor número de parejas sexuales, mayor factor de riesgo, mayor probabilidad de ser DIU, mayor probabilidad de usar anticonceptivos y, en esa medida, mayor probabilidad de cambio de pareja. Pero esa situación también se comprende ¿por qué? Porque las afectividades, las atracciones de carácter sexual son situaciones que tienen un ciclo. Y probablemente donde las parejas tengan mayor proclividad a estar juntos, a hacer planes a futuro, a hacer una vida en común, sean los primeros años, ¿no? Pero si esa pareja tiene objetivos, tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que hacer la maestría, quieren ser jefe de enfermera, jefe de director de su hospital, entonces el gran amor de su vida no va a ser la pareja, sino va a ser la profesión. Entonces ese es el problema en la ciudad. Entonces, ¿qué va a pasar? Con él o ella van a querer enamorarse. ¿Por qué? Porque el problema es así. Pero las parejas son así. Entonces,
inevitable que las relaciones, ¿no?, por cambio de trabajo, cambio de parecer, por un día se enfríen, entonces empecemos en ese proceso. Un embarazo ectópico en una trompa, ¿no? El tratamiento de embarazo ectópico podría ser, no todos son quirúrgicos, hay tratamientos médicos y obviamente hay también pacientes que se dan control expectante, pacientes que son HCG mínimo, sangrado mínimo, pacientes están estables, se les observa nada más. No necesariamente todas van a entrar a sala de operaciones, ¿no? Pero el tratamiento quirúrgico va a ser directamente, o una punción directa con metotrexate, la salpingostomía o la salpingectomía, que es lo que se usa más frecuentemente, ¿no? Entonces, la tendencia actual en el mundo está disminuyendo el tratamiento quirúrgico y está aumentando el manejo médico. ¿Y esto en base a qué? Porque lamentablemente en el mundo las cirugías tienden a la larga a disminuir. ¿Por qué? Porque implican riesgo para el paciente. El mundo está avanzando hacia una cirugía mínimamente invasiva, hacia una cirugía que afecte menos la calidad del paciente, que le involucre menos tiempo estar en un hospital y que le devuelva a la vida cotidiana, que es al trabajo, tu vida social lo más antes posible, ¿no? Entonces, y los costos también, ¿no? Los costos de tratamiento quirúrgico son altísimos y eso también está influenciando en esto. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿no?, la salpingostomía y la salpingectomía, bueno, la salpingectomía tiene un poquito mayor, está elevándose, pero la salpingostomía que entró en boga en el año 2006, pues está disminuyendo poco a poco. Probablemente porque las pacientes llegan ya un poco complicadas a la sala de operaciones, ¿no? Entonces, indicaciones de tratamiento quirúrgico van a ser fracaso del manejo médico o la observación, cuando hay actividad cardíaca presente, que es indicación de cirugía inmediata, o un HCG mayor de 5.000, donde se ha demostrado que con HCG mayor de 5.000 el tratamiento médico fracasa. Entonces, cuando tenga mayor de 5.000, opérala. Y un saco gestacional mayor de 4 milímetros, y obviamente que sea un embarazo complicado, que se evidencia en ecografía, con cavidad, con líquido libre abundante, ¿no? Tratamiento quirúrgico puede ser por cirugía laparoscópica, y la decisión se basa en el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está estable o hemodinámicamente que puede aceptar una cirugía laparoscópica, previa evaluación del equipo quirúrgico, entonces se va preferir la vía laparoscópica, ¿no? Pero si la paciente está hemodinámicamente inestable, en shock o colapso, la cirugía abierta definitivamente va a ser la cirugía que hay que tomar como opción. La salpingostomía como técnica es hacer solo una boca en la trompa, y es en embarazos menores de 2 centímetros, y en el cual se evidencia una trompa sin daño marcado, que no esté estallado, y que la paciente desee conservar la fertilidad. Porque podría ser una paciente joven de 20, 30 años que es su primer embarazo y está debutando con embarazo ectópico, o puede ser una paciente que ya tiene 45 años, es su quinto embarazo y un embarazo no deseado y ya no quiere tener más hijos, y se ha descuidado, salió con embarazo ectópico. Entonces, el deseo de fertilidad es importante para el tratamiento de estas pacientes, ¿no? Y el embarazo ectópico, no complicado, en pacientes que quieren mejorar la fertilidad, van a estar salpingostomía, que se va a convertir en el gol estándar del tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, este es la trompa, el ovario, el momento ovárico, es el mesosalpinx, y en el borde contrario al mesosalpinx se hace la operación, se hace la incisión con un hook y se extrae y se lava el área de trabajo, ¿no? Traje un video, no sé cómo es, ¿podrían ayudarme, señor? Acá está. Sí. Este es un embarazo ectópico, cuyo abordaje se hace por vía laparoscópica. No es un sangrado abundante, como ustedes ven, ¿no?
Es un paciente que se ha hecho el diagnóstico oportuno y ahí ha empezado a sangrar obviamente de forma escasa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá es una paciente, miren, son todos los pacientes que operados en San Bartolomé, cuando se podía grabar, ahora ya no podemos. Es una paciente que ustedes están viendo que tiene sangre en la cavidad y que tiene una explicación por su embarazo ectópico, ¿no? Secuela de enfermedad preinflamatoria, ¿no? Y la trompa izquierda está con un embarazo ectópico, ¿no? Entonces aquí la indicación es, si la paciente no tiene hijos y las dos trompas están comprometidas, entonces lo que hay que hacer es reponer a la normalidad, o sea que la relación ovario-trompa esté normal, lo más que se pueda, para que esta paciente pueda embarazarse normalmente, ¿no? Y estamos haciendo liberando, ¿no? Todas estas situaciones que se dan, estas adherencias, son secuelas de enfermedad inflamatoria, ¿no? Y que hemos dicho, el causante es la clamidia trachomatis, ¿no? Entonces el ovario está pegado, mire, a la parte posterior de la pelvis, con cicatrices y fibrosis, mire, seguimos cortando, ¿no? Tratando de que esta paciente, la relación del ovario con la trompa vuelva a la normalidad, ¿no? Porque si esta trompa estuviera indemne, un criterio para operar sería sacar la otra trompa, ¿no? Entonces, cuando las trompas están dañadas, ambas, entonces trata de salvar ambas trompas, ¿no? Entonces estamos liberando el ovario de todas sus adherencias, ¿no? De ahí la importancia que las pacientes jóvenes, cuando tengan actividad sexual, siempre tengan con preservativo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, nadie sabe lo de nadie en cuestión de sexualidad. Entonces aquí ya estamos ya con la trompa ya más o menos repuesta, miren, la fimbre ya está visible, y estamos continuando con el proceso de disección del proceso, ¿no? Entonces, esta trompa ya está más o menos estable. Empezamos porque, mire, la cirugía, porque es una situación estable, entonces no está sangrando. Entonces, si empezáramos acá, en la parte de la salpingostomía, como primera opción, empieza a sangrar y no da tiempo para trabajar en la parte que está digamos, obstruida. Entonces, trabajamos en la parte obstruida. Entonces, aquí estamos haciendo la incisión en el borde antimesentérico, como se hizo en el gráfico, ¿no? Y estamos sacando el embrión, ¿eh? Entonces esta operación es la salpingostomía, ¿no? Es una operación que es casi electiva, ¿no? Entonces que no da mayor estrés, en el cual se puede trabajar. Entonces se hace un lavado y se deja abierto, no se sutura, se cierra solo, y está demostrado que estas pacientes pueden embarazarse con un embarazo intrauterino, ¿no? Es una pequeña hemostasia. Entonces, en la otra cirugía es la salpingectomía. En este caso ya cuando la trompa está dañada, es un embarazo recurrente, la paciente ya no quiere tener hijos, ¿no? O el embarazo es un embarazo intersticial, ¿no? Donde el sangrado es abundante, y la salpingostomía en este caso está asociada a sangrado masivo, ¿no? Vamos a otro video. Por ejemplo, es una paciente ya complicada, con hemorragia, ¿no? Es una paciente que igual en la trompa izquierda, pero está estallada, está con sangre. Esta es una paciente ya que está entrando hacia una cirugía de emergencia, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, esta paciente igual tiene la otra trompa alterada. Entonces, en este caso, intentamos hacer una cirugía en la que se podía salvar por la trompa, ¿no? Pero el sangrado es continuo, mientras se lava sigue sangrando. Entonces, ya en este caso ya hemos limpiado ya prácticamente la mayor parte del embrión, y todavía queda un poco más y sigue sangrando, ¿ve? Entonces sacamos más embrión y sigue sangrando, ¿no? Entonces, en este sentido, mientras el sangrado no sea masivo, se puede seguir, digamos, dando un manejo expectante, tratando de salvar esta trompa,
Pero se van a dar cuenta más tarde de que el sangrado es profuso, sigue abundante, y mientras se quema, se destruye tejido. Quema, entonces al final de tanto quemar no queda nada. Entonces, caballero, entonces ahí se procede con mucha pena a ya prácticamente a sacar la trompa, ¿no? Que es el procedimiento de la salpingectomía, ¿no? Entonces, ya estamos acá tratando de salvar todavía, ¿no? Con una técnica ¿cómo se llama? Coagulación bipolar, pero el sangrado continúa, ¿no? Entonces es una paciente en la cual necesariamente tenemos que sacar ya a una salpingectomía, ¿no? Que es la exéresis de la trompa en este caso, ¿no? ¿Ve? Sigue sangrando, entonces en este caso ya no es posible y se procede a la salpingectomía.